Las barreras de acceso de España parecen más bien puertas para perros. Con esa frase el plató de televisión estalló en un murmullo. Los comentaristas no pudieron contener una risa burlona, y el público respondió con carcajadas. En la pantalla se mostraba una escena matutina, en la estación de Atocha en Madrid. Cientos de personas fluían con una calma asombrosa a través de unas delgadas barreras de cristal que se abrían y cerraban en un silencio casi hipnótico. Esto es lo que llaman un ferrocarril de primer nivel mundial. Es una broma, dijo encogiéndose de hombros Kenji Tanaka, un ingeniero de la compañía Japan Railways JR. Con los brazos cruzados y una sonrisa de superioridad, su rostro reflejaba una arrogancia indisimulada. Nuestro Shinkansen utiliza puertas mucho más robustas, un niño podría saltar por encima de estas. El presentador del programa le siguió el juego. Es cierto, la puerta de la caseta de mi perro parece más segura. El público volvió a reír. No tienen ningún sentido de la seguridad. Quizás los españoles confían demasiado en la gente. En medio de aquel ambiente cargado de mofa y condescendencia, Kenji asintió con satisfacción. Para él una barrera de acceso era un símbolo de poder tecnológico: acero pesado, cámaras de vigilancia y mecanismos complejos. La seguridad debía imponerse mediante la vigilancia, no basarse en la confianza. Por eso no podía comprender la simplicidad de las barreras españolas. ¿De verdad funciona algo así? Cualquiera podría colarse sin pagar. Otro comentarista a su lado añadió más leña al fuego. Quizás es que los españoles son tan relajados que no se les ocurriría saltar. De nuevo una oleada de risas. Tras la emisión del programa, la frase "las barreras de España son puertas para perros" se viralizó en las redes sociales. España, un país orgulloso de su red de alta velocidad AVE, se convirtió de la forma más inesperada en el hazmerreír de algunos círculos tecnológicos. Sin embargo, pocos días después, Kenji Tanaka viajó a España para una entrevista sobre un proyecto de colaboración entre JR y Renfe, y fue en el preciso instante en que se dirigía del aeropuerto a la estación cuando comprendió cuán superficial había sido su burla. Aquellas barreras que había ridiculizado contenían una filosofía que Japón, en su búsqueda de la perfección técnica, quizás había perdido la confianza. Esta es la historia de cómo un ingeniero japonés, a través de su propia arrogancia, descubrió la verdadera fortaleza que había ignorado. Es también un relato sobre el orgullo y el pensamiento de un país, España, encapsulado en esas pequeñas puertas que miles de personas cruzan cada día. Kenji Tanaka, de 35 años, pertenecía al departamento técnico de JR, donde diseñaba infraestructuras ferroviarias. Sus colegas lo llamaban el hombre de acero por su perfeccionismo y su pasión inquebrantable. Estaba convencido de que su trabajo era uno de los pilares que sostenían la nación. Su visita a España se debía a un proyecto conjunto entre Renfe y JR para mejorar la experiencia del usuario comparando los sistemas de ambos países para aprender mutuamente. Una cadena de televisión japonesa cubría el evento, lo que dio lugar a su desafortunado comentario sobre las puertas para perros. Kenji ya tenía una opinión compleja y algo negativa sobre España. Años atrás, su compañía había ofrecido un servicio especial y gratuito en primera clase del Shinkansen a pasajeros españoles como agradecimiento a un turista español que había actuado con valentía durante un accidente ferroviario en Japón, salvando a un niño. Era un gesto de buena voluntad. Sin embargo, el informe que llegó a manos de Kenji detallaba el mal comportamiento de algunos de esos pasajeros. Dejaron basura en los asientos, hicieron ruido en los vagones e incluso hubo quien se equivocó de equipaje. ¿Esta es la gente española de la que tanto hablan? ¿Han cambiado tanto?, se preguntó. Se sintió decepcionado, casi ofendido. Él sentía un orgullo inmenso por el Shinkansen, el tren bala de su país, de Tokio a Kioto en poco más de 2 horas. Un diseño aerodinámico, un viaje suave y un interiorismo que reflejaba la elegancia japonesa. Esto es la culminación de la tecnología, solía decir. Como ingeniero admiraba el gusto de diseñadores como Eiji Mituka, que había creado los asientos del Shinkansen. La tecnología para él debía ser bella. Por todo ello no sentía ningún entusiasmo por su viaje a España. ¿Qué podemos aprender de España?, se dijo a sí mismo mientras miraba por la ventanilla del avión. El equipo de televisión lo acompañaba, así que pudo forzar una sonrisa más segura de lo habitual, aferrado a la idea de que el ferrocarril japonés era el estándar mundial. No podía imaginar que en pocos días esa convicción se haría añicos. Cuando pisó el suelo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Kenji contuvo el aliento. El suelo brillaba impecable. El aire parecía extrañamente limpio.
El personal de la terminal de llegadas lo recibió con una sonrisa cálida. Welcome to Spain. Aquellas palabras le reconfortaron de una manera inesperada. Las indicaciones hacia la recogida de equipajes estaban en varios idiomas, incluido el japonés. El flujo de gente era constante, sin empujones ni movimientos innecesarios. La multitud se movía como un río tranquilo. ¿Por qué es todo tan fluido?, le comentó a un colega. Este se encogió de hombros. Seguramente lo han preparado para las cámaras. Aún así, Kenji empezó a sentir que aquello no podía explicarse simplemente como una puesta en escena. De camino al hotel observó el paisaje desde el coche. No había ni un solo papel en las calles. Los semáforos cambiaban con una precisión milimétrica y los coches mantenían una distancia de seguridad constante, avanzando en un orden que parecía mecánico pero no resultaba opresivo. Aquella escena ordenada era el polo opuesto del caos organizado que conocía de Tokio. Días después leyó en las noticias que en 2024 el aeropuerto de Barajas había sido calificado como uno de los mejores de Europa en limpieza y experiencia del pasajero. El aeropuerto de Narita en Tokio ni siquiera aparecía en los primeros puestos de esa categoría específica. Kenji sonrió con amargura. Ya veo, no es una coincidencia. Limpio y amable, pero eso es solo calidad de servicio. La tecnología ferroviaria española es otra cosa, se dijo para convencerse mientras subía al tren de cercanías que lo llevaría al centro de la ciudad. El tren arrancó en silencio. El balanceo del vagón era tan suave que volvió a sentir esa extraña sensación de que algo era fundamentalmente diferente a Japón. ¿Qué era exactamente? Aún no lo sabía. Al día siguiente, Kenji y la delegación japonesa visitaron las oficinas de Renfe. Fueron recibidos por Javier García del Departamento de Relaciones Internacionales. Con una educada inclinación de cabeza les dio la bienvenida en inglés. Es un placer tenerlos aquí. Primero les mostraremos las instalaciones de la estación. Javier, vestido con un traje elegante, era el tipo de persona que elige sus palabras con sumo cuidado. Su sinceridad se percibía incluso a través del intérprete. Típico español formal, susurró Kenji con una media sonrisa. Pero esa sonrisa estaba a punto de desaparecer. Bajaron por las escaleras mecánicas y en las profundidades de los pasillos de la estación apareció una serie de equipos de un brillo plateado, las barreras de acceso perfectamente alineadas. Cada vez que un pasajero acercaba su billete o abono, un suave pitido electrónico sonaba y las puertas se abrían y cerraban en un instante. El movimiento era tan silencioso y fluido que resultaba sorprendente. Este es nuestro sistema de validación de billetes, señaló Javier. Solo esto, Kenji no pudo evitar fruncir el ceño. Sus colegas empezaron a reírse disimuladamente. Aquello no se parecía en nada a las imponentes barreras de acero a las que estaban acostumbrados en Tokio. Eran solo unas puertas de cristal a media altura que se abrían y cerraban como alas ligeras. Es demasiado simple. Un niño podría saltarlas. En Japón las romperían en 3 días. Los comentarios irónicos y las risas resonaron en el pasillo. El equipo de televisión grabó la escena. El director satisfecho asintió: esta es una toma excelente. Y así fue. Esas imágenes emitidas más tarde en Japón harían reír a todo el país. Seguro que tienen muchos casos de gente que se cuela, dijo Kenji con un resoplido. Los sensores parecen lentos. Cualquiera podría pasar detrás de otra persona. Javier se limitó a sonreír amablemente. Por favor, pasen ustedes mismos y compruébenlo. Uno por uno pasaron ante las cámaras. Y en ese momento Kenji se detuvo. Nadie se colaba. Cientos de pasajeros pasaban en una corriente continua, sin empujones ni caos. El sonido de los billetes siendo validados creaba un ritmo constante, como si la gente caminara siguiendo una misma cadencia. Javier continuó con calma: esta barrera puede procesar a 70 personas por minuto. Su diseño no busca castigar al infractor, sino no interrumpir el flujo del usuario. No busca castigar, repitió Kenji en voz baja. Las barreras japonesas construidas sobre la premisa de la desconfianza. Las barreras españolas diseñadas sobre la base de la confianza. En una simple puerta la diferencia entre dos culturas se manifestaba de forma rotunda. Mirando las espaldas de la gente que pasaba, Kenji recordó inevitablemente las escenas en las estaciones de su propio país: gente saltándose las colas, empujando las barreras con brusquedad, los guardias de seguridad gritando. Siempre había pensado que aquello era normal. Ahora esa normalidad se desmoronaba en silencio.
En la estación donde las risas se habían apagado solo quedaba el eco suave de los pitidos electrónicos. Tras cruzar las barreras, lo que apareció ante sus ojos no fue la escena que esperaba. Kenji se detuvo de nuevo. El andén parecía una superficie de agua en calma. Era hora punta de la mañana y debería haber cientos de pasajeros esperando, pero no había empujones ni gente hablando a gritos. Empresarios, estudiantes, turistas. Todos esperaban en fila sobre las marcas señalizadas en el suelo. Nadie rompía la formación. Si quedaba un hueco, alguien avanzaba de forma natural para llenarlo. Sin palabras ni instrucciones, el conjunto funcionaba como si compartiera una misma respiración. ¿Por qué nadie les dice lo que tienen que hacer?, preguntó Kenji desconcertado. Javier sonrió. En España hacer cola no es solo una regla. La gente entiende el concepto de convivencia, de ceder el paso. Es una idea que se ha arraigado profundamente y que al final genera orden. Aquellas palabras dejaron a Kenji sin aliento. Hasta ese momento creía que el orden se creaba mediante la imposición, pero la escena que tenía delante estaba construida sobre la confianza, no sobre el mandato. Empezó a darse cuenta de que el valor de hacer lo correcto incluso cuando nadie mira florecía aquí de manera natural. El tren llegó, las puertas se abrieron, al unísono la gente en el andén dio un paso atrás. Nadie se movió hasta que el último pasajero hubo descendido. En el silencio solo se oía el sonido del metal de las puertas. Poco después la fila comenzó a avanzar. Todos entraron en el vagón con calma, sin prisa, sin quejas. Kenji no pudo evitar pensar en las discusiones y empujones que eran habituales en los andenes de Tokio. Antes consideraba esas escenas como una muestra de la energía y la vitalidad de su cultura. Ahora se avergonzaba de haberlo pensado. Creo que empiezo a entender por qué esas pequeñas barreras no se rompen, murmuró. Lo que mueve el ferrocarril en España no son las reglas sino la confianza. No es la vigilancia sino el civismo. No son las máquinas sino las personas. Apenas terminó la frase, el tren se puso en marcha con la suavidad de una nube. Kenji contuvo la respiración y miró su reloj. Las manecillas marcaban la hora de salida con una precisión absoluta. El margen de error en la salida es de 0, dijo Javier con calma. En sus palabras no había ni rastro de jactancia, solo la serena afirmación del esfuerzo diario. Kenji exhaló un suspiro suave y sonrió. No era una sonrisa de desdén o ironía, sino una sonrisa genuina, la que nace cuando algo te conmueve por dentro. Es increíble. Es la primera vez que experimento una salida tan silenciosa. Es como si el propio tiempo se acoplara suavemente a la gente. Javier entrecerró los ojos. Sí, el ferrocarril en España marca el tiempo con la respiración de las personas. El flujo lo miden las máquinas, pero quienes lo sienten son las personas. Aquella frase caló hondo en su corazón. Marcar el tiempo con la respiración de las personas. El significado de la palabra precisión estaba cambiando silenciosamente en su mente. Luego Kenji pasó del andén de cercanías al del AVE. Aunque era la misma estación, la densidad del aire parecía haber cambiado. Era una sensación que nunca antes había experimentado. En el momento en que pisó el andén del AVE, Kenji contuvo el aliento de nuevo. Cientos de personas esperaban en fila, pero el aire era límpido y transparente. Solo se oía el eco del viento y los anuncios por megafonía. Parecía como si el propio tiempo estuviera en suspenso. ¿Por qué hay tanto silencio?, preguntó en voz baja. Javier sonrió con calidez. En España el silencio no es una forma de aguante, es una manera de no perturbar el tiempo de los demás. Se considera una forma de cortesía y bienestar. Es como cuando recoges tu basura después de comer en un parque. No es solo para no molestar, sino por consideración hacia la siguiente persona que usará ese espacio. Es una cultura de respeto mutuo que los padres han transmitido a sus hijos durante generaciones. Esa consideración es la raíz que sostiene este lugar. Al oír esas palabras, una corriente cálida se extendió por el pecho de Kenji. El respeto mutuo convertido en cultura. Era una sensación que nunca había experimentado. En Japón el silencio a menudo era un símbolo de tensión o sumisión. En España el silencio parecía un momento de conexión entre las personas. Cuando entró en el vagón del AVE lo entendió todo. No había ni una mota de polvo en los asientos. Las ventanas reflejaban suavemente la luz exterior. Un pasajero cercano guardó una lata de refresco vacía en su bolso sin hacer ruido. La gente que caminaba por el pasillo se hacía un leve gesto con la cabeza al cruzarse. Todos respetaban la existencia del otro como si estuvieran unidos por un hilo invisible. Durante el viaje el atardecer tiñó de rojo el interior del vagón.
La luz envolvía suavemente los rostros de los pasajeros, cada uno leía, dormía o miraba en silencio por la ventana. Aquel silencio era como un coro que resonaba en el corazón. En ese momento Kenji comprendió. El silencio de los españoles no era mutismo. Era casi una oración, un acto de consideración hacia los demás que se había integrado en su vida diaria y que definía la fortaleza de aquel lugar. No se comunicaban con palabras sino con acciones. Qué diferente de Japón, donde todo se expresa de forma tan directa, pensó viendo su propio reflejo en la ventanilla. Su expresión ya no era de comparación sino de profunda reflexión. Un anuncio sonó en el vagón. El tren circula con puntualidad. Kenji preguntó con una sonrisa, ¿qué margen de error consideran puntual? El tiempo medio de retraso anual del AVE es de 30 segundos. Un año. Solo 30 segundos. Por un instante no pudo procesar la frase. 30 segundos era el tiempo que se tarda en respirar hondo y ese era el margen de error de todo un año. Su mente lo entendía pero su corazón no podía asimilarlo. En Japón una simple avería en la señalización podía causar un retraso de 1 hora. La lluvia podía detener el servicio. Pero aquí la puntualidad era parte del sistema de una forma casi orgánica. Cuando se dio cuenta de ello sintió un calor profundo en el pecho. Después, en las instalaciones de formación que visitaron, los maquinistas practicaban en simuladores con una concentración absoluta. Somos capaces de sentir un desfase de 5 segundos con el cuerpo, explicó un joven maquinista. Kenji dejó escapar un suspiro de admiración. Si en Japón nos dijeran que hay un retraso de 5 segundos, los sindicatos convocarían una huelga, bromeó. Su risa temblaba como si contuviera las lágrimas. En aquella precisión medida en segundos existía sin duda el alma de las personas. El último día de la visita, Kenji y su equipo fueron al centro de control de operaciones de Renfe. Una pantalla gigante cubría toda una pared. Innumerables puntos de luz mostraban el movimiento de los trenes latiendo como el corazón del sistema. Los operarios con calma intercambiaban instrucciones por sus auriculares. Nadie alzaba la voz, nadie mostraba ansiedad. En esta sala 1 minuto de retraso equivale a un incidente, dijo Javier, y el aire se volvió denso. Explicó también el sistema de respuesta ante terremotos o inundaciones. Cuando un sensor detectaba la más mínima vibración, una IA analizaba los datos y proponía la ruta más segura más rápido que cualquier humano. Pero la decisión final siempre la toma una persona. La máquina no existe para superar al hombre sino para protegerlo. Es perfecto, susurró Kenji. Nunca había visto un lugar donde la tecnología y el ser humano estuvieran en una armonía tan profunda. Detrás de los datos fríos latía el calor de las personas. Aquella perfección llena de humanidad le hizo temblar el corazón. Pero lo que más le conmovió fue el tren AVE de nueva generación, presentado como un símbolo del futuro. Un modelo a escala real apareció en silencio ante ellos. El guía explicó con una sonrisa, el objetivo es alcanzar una velocidad aún mayor, pero lo más sorprendente será su silencio. Un vídeo mostró cómo el tren levitaba ligeramente sin el chirrido del metal contra las vías, deslizándose como si cortara el aire. Es como si el futuro se acercara sigilosamente en silencio, dijo Kenji. Más que una alabanza sonó como una plegaria. Javier añadió con voz suave. El ferrocarril español no existe para ser el más rápido sino para llevar a las personas a su destino de forma segura y tranquila. En ese instante algo dentro de Kenji se derritió. En Japón la velocidad era un orgullo. En España el silencio era la prueba de la confianza. No es ostentoso pero es perfecto, pensó. España es una isla que avanza hacia el futuro en silencio. Estaba convencido de ello. Cerró los ojos asimilándolo todo. La noche antes de regresar, en el vestíbulo del hotel, Kenji recibió un correo electrónico. El remitente era el equipo de investigación del programa de televisión para el que había colaborado. El asunto decía la verdad sobre el incidente de los pasajeros de primera clase. Lo abrió y contuvo el aliento. Aquellos pasajeros de mal comportamiento que habían causado problemas en Japón años atrás. No eran españoles. La investigación reveló que se trataba de turistas de otro país que habían usado pasaportes falsificados para hacerse pasar por españoles. En ese momento una punzada de dolor le atravesó el corazón. La imagen de los españoles esperando en el andén en orden y en silencio volvió a su mente. Nadie discutía, nadie empujaba. La realidad que se había negado a creer por fin se materializaba ante él. Estaba equivocado, salió un susurro de sus labios.
No se culpaba por su ignorancia, sino que lamentaba su ceguera. No era una derrota, sino el comienzo de un aprendizaje. En el avión de vuelta abrió su cuaderno. Confianza, silencio. Diseño centrado en las personas. Las palabras que había aprendido en España llenaban la página. La idea de aplicar todo aquello al ferrocarril de Japón empezó a arder silenciosamente en su interior. De vuelta en Japón, en una reunión del departamento técnico, Kenji hizo una propuesta: quiero crear un sistema basado en la confianza, no un diseño que controle al usuario. La era de construir barreras y estaciones partiendo de la desconfianza hacia las personas ha terminado. Al principio sus colegas se rieron de él, pero no se rindió. Meses después, en una estación de nueva construcción en una ciudad de provincias, se implementó el diseño propuesto por Kenji basado en el flujo humano y la confianza. Se redujeron las cámaras de vigilancia, se ampliaron los pasillos y se creó una estructura que invitaba a los usuarios a cederse el paso de forma natural. El resultado fue que los conflictos disminuyeron y la eficiencia operativa aumentó. La estación se volvió más tranquila. Ahora puedo venir con mis hijos sin preocuparme, decían los usuarios. Cada vez que escuchaba esos comentarios, Kenji sentía un calor en el pecho. Incluso un guardia de seguridad le dijo: es increíble, hay menos cámaras pero parece que la gente se ha vuelto más amable. De pie en el andén terminado, sintiendo el viento, sonrió. El silencio nace de la confianza. Aquella mañana que vivió en España seguía resonando en su corazón. Semanas más tarde, la televisión pública japonesa emitió el programa especial sobre España. El título era España, la nación impulsada por el silencio. El programa comenzaba con el viaje de Kenji desde el aeropuerto de Barajas. Los andenes casi silenciosos, las colas ordenadas y la imagen de la gente pasando por las pequeñas barreras de acceso como si compartieran una misma respiración. El público en el plató se fue quedando en un silencio absoluto. El narrador decía: en esta pequeña barrera de acceso reside algo que el mundo ha olvidado, la confianza. Al terminar el programa, los invitados en el plató empezaron a aplaudir al unísono. No era una ovación ruidosa, sino un aplauso silencioso lleno de profundo respeto. Uno de los comentaristas, que se había burlado anteriormente, se acercó al micrófono y dijo: qué irónico. Nos reímos de las barreras de España llamándolas puertas para perros, pero en realidad los que ladrábamos éramos nosotros. No es una barrera pequeña. Es la puerta de entrada a la confianza. Aquella frase devolvió el silencio al plató. Entonces alguien susurró: la verdadera fortaleza tecnológica de España reside en lo que no hace ruido. El programa fue un éxito y fue recogido por medios de todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de comentarios: una cultura de civismo es lo que crea el mejor ferrocarril del mundo. La confianza es una medida de seguridad más poderosa que cualquier sensor. No se mueven por reglas, se mueven por respeto. El silencio de este lugar me ha hecho llorar. Debajo de los comentarios alguien adjuntó una foto de la nueva estación de la confianza diseñada por Kenji. El sol se derramaba sobre el andén y la gente que caminaba por él tenía una expresión de orgullo y amabilidad. La narración final decía en voz baja: las barreras de acceso de España no son solo puertas. El mundo ha visto en ellas el plano del corazón de los españoles, un diseño llamado confianza. La imagen se desvaneció lentamente y aparecieron unas letras blancas: el silencio no es vacío, es confianza. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal y apoya con un me gusta a esta isla que inspira al mundo, España. Tu aplauso silencioso impulsará la próxima emoción. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.